Muchos colombianos que viven en Australia se están quejando de la atención que brindan los consulados en este país. El principal reclamo es lo difícil que resulta sacar una cita para trámites como renovación de pasaporte, expedición de cédulas y también trámites de otros documentos esenciales. También se quejan de la poca frecuencia de jornadas de consulado móvil en ciudades que no cuentan con sede física de consulado. En este reportaje conocerán la situación completa: testimonios de personas afectadas, documentos, cifras de atención y de quejas y al final una entrevista a fondo con el embajador de Colombia en Australia, Óscar Ateortúa. Lo primero que me gustaría contarles es que no está claro cuántos colombianos viven en Australia, país de 25 millones de habitantes. Le solicité la cifra a la embajada y el dato que me dieron es de 17.015. Sin embargo, busqué la cifra del gobierno federal australiano, que en últimas es el que sabe quién entra y quién sale del país. Según la Oficina Australiana de Estadística, la población colombiana era de 39.540 en 2020, que es el último dato oficial disponible. Y fíjense ustedes en el crecimiento constante de la presencia colombiana en Australia desde 1996. La diferencia en la cifra es un tema que trataré con el embajador en la entrevista. En Australia hay dos oficinas de consulados colombianos. Una en Sydney, la ciudad más poblada del país. Esa oficina atiende a los colombianos que viven en el estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es esa ciudad, y en el estado de Queensland, cuya capital es Brisbane. El otro consulado está ubicado en Canberra, capital de Australia. Ahí mismo está la sede de la embajada colombiana. Ese consulado atiende a los colombianos que viven en esa ciudad y en los demás estados y territorios diferentes a Nueva Gales del Sur y Queensland, es decir, los estados de Victoria, cuya capital es Melbourne; Australia Occidental, capital Perth; Tasmania, capital Hobart; Territorio Norte, que tiene como capital a Darwin; y Australia del Sur, cuya capital es Adelaide. Hasta mediados de 2021 había un consulado honorario en Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia. ¿Por qué ya no está y va a volver? En la entrevista trataré este tema con el embajador. A finales de 2021, aumentó la insatisfacción de muchos colombianos con el servicio de los consulados y empezaron a dar a conocer sus quejas a través de las redes sociales. Decenas de personas publicaron sus reclamos en Facebook, en reseñas de Google y en cualquier otro medio que les permitiera ser escuchados. La principal queja tenía que ver con que no había citas disponibles y que las pocas que había solo eran habilitadas los días 20 de cada mes. Estas dificultades en la asignación de citas siguen vigentes. En enero de este año, los afectados decidieron crear este grupo de WhatsApp con el nombre Lo Podemos Lograr, que actualmente tiene 256 participantes y en el que intercambian información, documentos relevantes e incluso algunos ceden sus citas a personas con casos urgentes. Ese ha sido el espacio que muchos encontraron para desahogarse, informarse y también solidarizarse con sus compatriotas. El pasado 22 de febrero, una colombiana a quien le protegeré sus datos personales le envió esta carta al Departamento Australiano de Relaciones Exteriores y Comercio para ponerlo al tanto de la problemática y para informarle que muchos colombianos tienen el pasaporte vencido, lo cual afecta sus trámites en Australia, como la renovación de visas y viajes al exterior. El 16 de marzo, el jefe de protocolo de dicho departamento nacional, que es el equivalente a un ministerio, le respondió que, y abro comillas, este es por supuesto un asunto de las autoridades colombianas, pero he alertado al embajador sobre las problemáticas que ha señalado. Me informó que están haciendo todo lo posible para eliminar la acumulación de trámites consulares, incluida la incorporación de personal adicional desde Bogotá. Espero, por lo tanto, que usted y sus compatriotas pronto vean una mejora en los servicios prestados. Cierro comillas. Antes de dar paso a los testimonios de las personas afectadas, quiero compartirles algunas cifras que solicité a la embajada sobre la atención de las necesidades de los colombianos. Según esos datos, el Consulado de Colombia en Sydney asignó 3.378 citas en 2019, es decir, el año previo a la pandemia, 774 en 2020, 1.526 en 2021 y este año van 595 para un total de 6.273. Por su parte, el Consulado de Colombia en Canberra asignó 1.315 en 2019, 1.458 en 2020, 1.075 en 2021 y durante este año van 496 para un total de 4.344. ¿Cuántos pasaportes han sido expedidos por los dos consulados desde 2019 hasta la fecha?
Según la Embajada, del Consulado de Colombia en Sydney ha expedido 2.286 y el Consulado de Colombia en Canberra 889. Sobre los consulados móviles, que es cuando funcionarios de los consulados de Sydney y Canberra viajan a ciudades que no tienen oficina consular para atender trámites esenciales, la embajada me envió este cuadro. Desde 2019 hasta la fecha se han hecho 15 jornadas, 5 en Brisbane, 4 en Melbourne, 4 en Perth y 2 en Adelaide. También pregunté cuántas quejas ciudadanas se han recibido en ese mismo periodo. Y vale la pena aclarar que estos datos corresponden a quejas formales, oficiales, radicadas ante los consulados y que por supuesto los números no reflejan las decenas de quejas expresadas en redes sociales y en otros medios. En total son 49, pero lo valioso de estas cifras es que evidencian un aumento en la insatisfacción ciudadana con el servicio consular. Bueno, en mi caso llevo más de 6 meses tratando de solicitar una cita al consulado para pedir duplicado de cédula, porque mi pasaporte vence el próximo año y pues para eso necesitaré la cédula física, no hay otra opción. Ha sido imposible conseguir esta cita. Ellos dicen que habilitan los 20 de cada mes, se conecta uno el 19, 20, 21, nunca, nada, ninguna hora. Luego de esperar 4 o 5 meses sin ningún resultado, hice un derecho de petición. Ellos respondieron a ese derecho de petición como no hay problema, nosotros habilitamos los 20 de cada mes, usted puede ingresar, lo cual pues claramente es imposible, pero este 20 del mes de pasado, milagrosamente me llegó un correo diciendo que pues podía entrar a la plataforma, que iba a haber pues habilitadas las citas. Y efectivamente tenía citas habilitadas, pero no con la opción de duplicado de cédula. Entonces esto pues ha sido insostenible, es un relajo. Seleccioné una opción que decía, un trámite que decía certificaciones y documentos, y esperar a ver si no me devuelven ese día, porque pues el trámite no es el indicado. Realmente son más de 200, 300 personas en un grupo de WhatsApp con este mismo problema, y pues nada, seguimos intentando pues hacer presión por todos lados. Para lograr mi cita de renovación de pasaporte me tomó alrededor de 2 meses, después de trasnochar en varias ocasiones, meterme a grupos donde daban consejos de cómo hacerlo, después de hacer infinitas llamadas que nunca contestaron y correos electrónicos que tenían un mensaje automático. Logré mi cita el 23 de marzo y siento que realmente nunca fue claro en qué momento sacaban las citas. Recuerdo que decían que a final de mes se daban nuevas citas y, por ejemplo, para el consulado de Sydney son los 20 de cada mes. Nunca tuve realmente suerte. Lo tuve con Canberra, como ya lo dije, el 23 de marzo. Pero después de pasar varias noches intentándolo, lo cual me parece como un poco complejo para quien está en una situación de urgencia, así que pienso que deberían de considerar abrir un consulado en Melbourne, ya que somos una comunidad bastante grande y creo que los números les da para nosotros tener ese servicio permanente acá y no tener que estar rogando por un consulado móvil, el cual es bastante complejo de organizar de acuerdo con la conversación que tuve con la persona que expide los pasaportes. Así que sería chévere que por favor consideren el requerimiento de nosotros, los colombianos que vivimos en Melbourne, ya que a muchos no les queda fácil viajar hasta Canberra o hasta Sydney, ya sea por motivos laborales o económicos. Así que por favor tengan en cuenta esta petición de todos los colombianos que estamos en Melbourne. Gracias. Tuve un accidente el año pasado, en octubre, jugando fútbol. Me lesioné la rodilla y debido a eso necesité el pasaporte para hacer mis trámites médicos, rayos X, fisioterapeutas, etc. Durante el proceso, por X o Y motivos, se me perdió el pasaporte. Desde entonces he intentado recuperarlo, he intentado sacar una cita con el consulado colombiano para empezar el trámite.
he estado muchas noches hasta la 1 de la mañana, inclusive si tengo que madrugar al día siguiente a las 6 de la mañana. No he podido conseguir ninguna cita. Dentro del grupo de colombianos acá en Sydney, hay muchas personas que logran conseguir las citas, y cuando por circunstancias, no sé, X, tienen que soltarlas, entre nosotros mismos no las transferimos, es decir, ellos cancelan la cita y hablando, y al mismo tiempo nosotros estamos pendientes a las páginas del consulado para coger las mismas citas. Tuve la oportunidad de intentarlo porque lo hice sin éxito. No pude conseguir ninguna cita. Esta es la fecha en la que sigo esperando que abran fechas para poder empezar el trámite del pasaporte. Estoy indocumentado. Llevo aproximadamente 6-7 meses sin pasaporte, y realmente mi motivo mayor en este momento para poder conseguirlo es que mis dos hermanas en Colombia están cumpliendo 15 años en octubre, y realmente es el único motivo por el cual lo quiero sacar, porque me quiero volver y quiero viajar para verlas. Así que eso es todo. Tuvimos que extender nuestra visa de estudiante que finalizaba el 19 de abril y que debido a que tuvimos a nuestro hijo únicamente teníamos que extenderla por 3 meses mientras yo finalizaba mi máster. Resulta que mirando cómo agendábamos la cita con el consulado de Sydney o de Canberra, empezamos a buscar en las páginas de los consulados y nos dimos cuenta que no había ninguna instrucción precisa de cómo sacar estas citas. Aparecía un calendario, pero no decía en qué fecha, o no encontrábamos ninguna fecha disponible durante el mes, ni el mes siguiente, ni el siguiente. Entonces, de vernos en esa angustia que el gobierno nos estaba pidiendo el pasaporte como requisito de esta visa de extensión, preguntamos en el grupo de Facebook y ellos nos informaron que los días 20 de cada mes abrían el portal del Consulado de Colombia en Sydney, pero no había claridad tampoco ni en las horas ni nada. Tuvimos que estar pendientes con mi esposo. Cada 15 minutos pusimos la alarma. Él miraba, yo miraba cada 15 minutos, y así nos íbamos turnando hasta que mi esposo encontró alrededor de las 11 de la mañana que abrieron el portal. Yo estando en el trabajo logré sacar la cita. Bueno, adicional a lo que dice mi esposa, nosotros teníamos diferentes correos, nos intentamos comunicar vía telefónica, imposible comunicación, correos electrónicos y hasta un derecho de petición, el cual no hemos recibido respuesta. Y llegó el día, logramos hacer el agendamiento. Después del agendamiento pues nos presentamos 1 hora antes a la cita programada, pero nos encontramos con una negligencia totalmente en el servicio, en la cual los funcionarios se negaron rotundamente a atendernos debido a que el agendamiento que habíamos hecho no correspondía al trámite que nosotros teníamos que realizar. Si uno se da cuenta, en el agendamiento que uno realiza, no encuentras en ningún momento registro civil de nacimiento en este caso para menor de edad, y el pasaporte tampoco te identifica un trámite distinto, en los cuales los funcionarios se pegaron en que nosotros no habíamos incurrido en un error para hacer dicho agendamiento. Yo intenté decirles que el problema era en la página y no les interesó, que no nos iban a atender, y efectivamente también les comuniqué que nosotros no vivimos en Sydney, nosotros de hecho vivimos en Bundaberg, Queensland. Es una ciudad retirada de Brisbane, a 4 horas en carro. De Sydney son más o menos, serían como más o menos 16 horas en carro. Nosotros, por la necesidad que tenemos urgente y manifiesta de realizar el trámite del pasaporte de nuestro hijo, tomamos un avión de Hervey Bay, y de Hervey Bay a Sydney. Realmente, como ustedes conocen, esto lleva unos gastos altos, tanto de desplazamiento como de estadía. Nosotros viajamos desde el día jueves para cumplir
con la cita sin contratiempos y lo hicimos de esa manera. Sacamos el agendamiento, cumplimos con la cita, cumplimos con los requisitos y nos encontramos con negativa de los funcionarios a atendernos. Mi situación es que tengo problema con mi cuenta de la vivienda de ahorros porque pues involuntariamente bloqueé mi clave y la única manera que tengo para desbloquearla es enviar un poder a Colombia autorizando a una persona para que vaya a un banco de vivienda y me ayude a desbloquear la clave. El problema es que el poder tiene que ser apostillado por el consulado de Australia para yo poderlo enviar y pues no he podido conseguir una cita. O sea, tengo este problema, tengo la cuenta bloqueada desde diciembre, lo cual quiere decir pues que no he podido hacer transacciones que antes hacía con mi cuenta para pagar varias cosas que tengo que pagar en Colombia y he tenido que pedirle ayuda a amigos para que, o sea, transferirles yo desde mi cuenta australiana a ellos para que ellos me ayuden a pagar las cosas pues allá en Colombia y ha sido todo muy complicado. La razón por la cual no he podido conseguir una cita es porque básicamente no hay citas y las pocas citas pues que están asignando son sobre todo pues dándole prioridad a las personas que tienen el pasaporte vencido y pues yo en realidad tampoco, o sea, en un momento dado yo ya me rendí, en los últimos 2 o 3 meses no he vuelto a revisar, entre otras porque pues digamos que mi problema no es tan grave como el de otras personas y prefiero cederle las pocas citas que hay, prefiero que las tomen personas que en realidad necesitan su pasaporte para poder viajar o cosas digamos mucho más graves. Pero pues de todas maneras es molesto porque sí necesito mi cuenta y pues ya me resigné a que no la voy a desbloquear hasta que vaya a Colombia, que será posiblemente a finales de este año. Pero pues sí es muy molesto que un trámite que debería ser tan sencillo que podría incluso hacerse en línea, debería poder hacerse en línea, pues sea tan complicado porque necesito sacar una cita e ir en persona a hacer firmar un documento que en realidad, o sea, no debería ser tan complicado. Yo entiendo que lo de los pasaportes sea más complicado y que requiera que la persona vaya en persona y demás, pero para autenticar un poder o ese tipo de cosas que son cosas mucho más de un trámite más sencillo, debería haber una opción más sencilla y eso también ayudaría a descongestionar la Cancillería, pues que obviamente tiene muchísimos trámites pendientes y si lo hicieran, pues si simplificaran esos trámites, pues podrían tener más disponibilidad de citas para las personas que sí realmente requieren ir en persona y hacer los trámites que son un poco más complicados. Entonces, pues esa es mi historia y quería compartirla con ustedes. Señor embajador de Colombia en Australia y Nueva Zelanda, Óscar Ateortúa Duque, gracias por aceptar esta invitación como un servicio para la comunidad de colombianos en Australia. Camilo, un gusto saludarlo a usted, a toda la comunidad, no solamente colombiana, sino de Latinoamérica. Es un placer estar con usted y poder compartir algunas ideas. Embajador, ¿cuándo empezaron las dificultades en la atención consular? Porque lo que tengo en mis registros es que desde hace por lo menos 7, 8 meses aumentaron las quejas, no solo las oficiales como lo veíamos en las cifras, sino también las quejas en redes sociales. Yo pienso que las dificultades provienen desde una época anterior, especialmente del año 2020. Ya, por ejemplo, la sección consular de Canberra estuvo cerrada al público desde el 7 de octubre hasta el 31 de diciembre y para el año 2021 estuvo cerrada hasta el mes de mayo. Las dificultades para el ingreso de las personas originadas por el COVID-19, no solamente en Australia, sino en el mundo entero, requirió que algunas de las personas que venían destinadas para esta sección consular indudablemente no pudiesen llegar a tiempo y no se pudieran hacer los trámites. Hubo suspensión de vuelos internacionales, así que esto requirió que muchas de las funciones fueron asumidas por el consulado en Sydney. Pero asimismo, el término de funcionamiento del tiempo de destino en el exterior para algunos funcionarios conllevó a que realmente hubiese un embudo en los consulados de Sydney y de Canberra, lo que produjo que el año anterior, en el año 2021, los primeros meses, fueron asumidas funciones en Sydney para todo el país hasta que pudo llegar el encargado de funciones consulares en Canberra y asumir sus propias funciones. Pero por supuesto encontró realmente un atraso grande. De igual manera, algunos funcionarios salieron de cumplir su alternación. Una funcionaria, por ejemplo, que estaba en estado de gravidez y tuvo su bebé, razón por la cual le tocó alejarse un poco de las funciones. Esto llevó nuevamente a que se presentara una gran congestión. Y las fronteras finalmente entre los mismos estados de Australia se vieron cerrados el año anterior. Yo creo que solamente, incluso hasta marzo de este año, se abrió la última frontera.
en alguno de los estados australianos que permitiera que las personas o pudiesen viajar a los lugares donde estaban los consulados o que las personas de los consulados pudieran retornar hacia los lugares donde se encontraba la comunidad. Recuerden que incluso estaban exigiendo cuarentena, entonces enviaron un funcionario para que llegara a pagarle sus viáticos y su comisión durante 15 días, pues no era una cosa muy adecuada para estar realmente en un hotel y no pudiendo atender a la comunidad como se merecía. Embajador, si bien es cierto que las medidas de Australia durante la pandemia fueron fuertes, sobre todo en el tema de fronteras, lo que uno ve es que en los últimos 6, 7 meses los estados más poblados como Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria ya tenían el comercio completamente abierto, incluso los viajes interestatales. ¿Por qué no ha sido posible en los últimos 5, 6, 7 meses ponerse al día con la atención de los colombianos aquí en Australia? Todos los ingredientes en este momento se integraron y se congregaron en el sentido de que congestionaron los consulados. En primera instancia, la cantidad de correos que la gente estaba remitiendo desde el tiempo anterior. Personas con documentación pendiente desde el año 2020. El requisito de que muchos connacionales quisieran viajar al mismo tiempo a su tierra natal. Personas que quisieran ingresar aquí de otros lugares cercanos. Pero fuera de eso, la cantidad de trámites y venía además eso el proceso electoral colombiano, todo conllevó a que la capacidad instalada realmente no fuera suficiente para atender esas demandas. Razón por la cual nosotros sostuvimos algunas reuniones con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos indudablemente nos han apoyado mucho en ese entendido de que solamente el año anterior contábamos con una sola persona en la sección consular de Canberra. Este año ya hemos logrado que tengamos una segunda persona apoyándolo. Y en este momento estamos terminando el proceso para contratar una persona como auxiliar administrativo que les ayude a atender las llamadas, a responder los correos. Recuerde que el trabajo de las secciones consulares y los consulados no es solamente expedir un documento. Cada una de esas actuaciones conlleva a recibir un correo, a darle respuesta, a responder derechos de petición, acciones de tutela, hacer agendamientos, verificar y atenderlos físicamente. Y además todas las personas pues quisieran llegar a tiempo, pero tienen problemas con sus vuelos. Algunos llegan a los horarios que no son, otros llegan a los horarios posteriores o anteriores. Como si fuera poco, aparecen asuntos de emergencia. La obligación dentro de los consulados también está atender a los connacionales y asesorarlos de pronto a aquellos que están a sufrir algún impasse y se encuentran en las cárceles. Aquellas solicitudes de las autoridades investigativas del país para poder proveer y solicitar la información que requieren de Colombia. Es decir, es un montón de actividades y al terminar cada una de estas actuaciones hay que hacer un reporte. Es decir, por cada actuación que se tenga de un conciudadano, hay que remitir a Colombia, a llenar unas planillas, diligenciar unos documentos, enviarlo a través de los medios de transporte viables y fuera de eso recibir de regreso los pasaportes, hacer registro en planilla, enviarlos nuevamente a cada una de las solicitantes. Detrás de cada una de estas actividades hay un aparataje administrativo bastante fuerte. Y fuera de eso en Sydney, para complementarle, ya logramos que se pudiese complementar el equipo de trabajo que teníamos anteriormente. A finalizar el año anterior, hubo un momento en que solamente teníamos 2 personas funcionando en todo el consulado de Sydney, en este momento ya tenemos 5, con la presencia que ha tenido nuestro ministerio en Colombia y nos ha enviado nuevos funcionarios para poder que puedan fortalecer y atender a los connacionales porque entendemos precisamente cuál es la demanda que ellos tienen. Es decir, había un problema de personal y de logística para que esos funcionarios, que en su mayoría son funcionarios de carrera diplomática, llegaran a Australia. Pero ¿eso quiere decir que ya todos llegaron o cuántos faltan por llegar? La buena noticia es que en Sydney ya está completo el equipo de trabajo. Tenemos 5 funcionarios allí trabajando exhaustivamente y esperamos que con ese equipo de trabajo durante el mes de mayo logren desatrasar las citas que teníamos pendientes y todo el cúmulo de actividades que eran requeridos por nuestros connacionales. En Canberra, por su parte, tenemos un equipo más pequeño. Recuerden que no hay un consulado, sino una sección consular y que podamos quizá en el término de un mes complementarlo con la persona que se va a contratar y con ello le podamos dar una respuesta más oportuna a nuestros connacionales. No obstante, se hizo un ejercicio importante, por ejemplo, conociendo la demanda de los pasaportes que estaban realmente en mora por ser expedidos. El mes de mayo se optó por solamente hacer agendamiento para pasaportes vencidos, porque sabemos que es una necesidad del connacional que quiere salir, que quiere volver a su país o visitar otros países cercanos. Para atenderlos solamente a ellos en agenda y le pedimos la comprensión a los demás de los otros trámites que no fueran tan importantes que nos esperaran hasta terminar, finiquitar y resolver los asuntos pendientes. Eso le quería preguntar, embajador, el trámite de renovación de pasaportes. ¿Por qué este trámite, que en estos momentos es el número 1, el que más requiere la gente, por qué se acumuló?
¿Qué fue lo que pasó con el trámite de renovación de pasaportes que desbordó la atención? Recordemos que algunas veces nosotros mismos dejamos algunos trámites para lo último, entonces algunos connacionales no se habían dado cuenta que su pasaporte estaba vencido, otros muy previsivos sabían que se iba a vencer, pero no podían trasladarse ni a las sedes del consulado ni a la sección consular, y otros queriéndolo hacer no podían ni recibir un consulado móvil ni moverse por los cierres fronterizos. Esto conlleva que durante 2 años tuviésemos realmente un cuello de botella, un embudo, donde no podíamos darle una respuesta oportuna. No obstante, creo que en este momento se está empezando a resolver y esperamos que en el futuro próximo tengamos una respuesta más efectiva todavía para la petición de los colombianos aquí en Australia. La gente también dice que cuando llama a los teléfonos de los consulados muchas veces no les contestan, que envían correos y que tampoco reciben respuesta, y en algunos casos dicen incluso que llaman y no son atendidos de la mejor manera. En primera instancia, siempre les agradecemos que nos dejen conocer cuáles son esas motivaciones de sus quejas, porque lo que queremos es dar una respuesta efectiva a nuestros conciudadanos. Entendemos sus peticiones, pero muchos de ellos, por ejemplo, por encima del agendamiento, no encuentran la cita porque tan pronto se abre, hay tantas necesidades represadas que ya algunas personas tomaron esa cita y se tornan inclusive de alguna forma violenta y manifiestan palabras poco agradables en el trato con nuestros funcionarios. Esa no es la solución. Incluso nosotros tratamos de brindarle a ellos unos espacios mayores, como jornadas extendidas. Inclusive a pesar de que los funcionarios tienen un horario de trabajo, muchas veces se quedan en jornadas extenuantes para tratar de darle la posibilidad a personas que han llegado aquí inclusive con alguna calamidad en situaciones especiales o para hacer un sábado consular privándose de acompañar a su propia familia para darle la respuesta efectiva. Entendemos su preocupación, que nos lo dejen saber es bueno y estamos tratando de darle la respuesta. No solamente en la llegada de los funcionarios, sino también en la compra de elementos. Por ejemplo, pedimos a la Cancillería nos dio los recursos para comprar unos computadores y algunos sistemas que se adaptan allí para poder ser más operativos y más diligentes en el sistema virtual, de manera que nosotros no nos falle tanto el sistema y pudiéramos dar realmente la atención oportuna a los connacionales, que podemos tener la impresora adecuada, que se puedan trasladar en las maletas a los sitios donde vamos a tener los consulados móviles. Todo esto es parte del aparataje logístico que estamos llevando a cabo con nuestros funcionarios. Por supuesto, nos queda temas por hacer. No podemos decir que esto se ha solucionado. Estamos en ese proceso. Y le entiendo la preocupación de nuestros connacionales. Pero recuerden que un funcionario, por ejemplo, cuando estaba solo completamente aquí, en cuarentena, que no podía atender a alguna persona, y todos los días le llegaban correos pidiendo renuéveme el pasaporte, pero no podía hacerlo porque eso tiene que ser física y presencialmente y no de forma virtual. Pues no puede dar una respuesta efectiva. Nos llegaban las sesiones de tutela y los derechos de petición. Es decir, el funcionario se encargaba de resolver más derechos de petición que pueden atender posteriormente a algunas personas porque hay una obligatoriedad en este trámite. Entonces, un funcionario desde respondiendo llamadas, respondiendo correos, atendiendo puertas, atendiendo a los consulados, haciendo la parte administrativa, por supuesto que lleva una congestión. Esto es lo que le he tratado de decir para que haya una aquiescencia, un acompañamiento y por supuesto una respuesta oportuna en nuestra Cancillería que esperamos se pueda solucionar. No todo se podrá solucionar al mismo tiempo, pero estamos avanzando en ese proceso. Otra de las quejas de la ciudadanía tienen que ver con la realización de las jornadas de consulado móvil, que es cuando los funcionarios del Consulado de Colombia en Canberra o del Consulado de Colombia en Sydney viajan a otras ciudades que no tienen sede de consulado para atender a los colombianos. Dicen los afectados, las personas que se quejan, que en muchas ocasiones llegan 1 o 2 días y que estas jornadas no son suficientes para atender las demandas que tiene la ciudadanía, sobre todo para trámites esenciales. ¿Qué es lo que ha pasado con las jornadas de consulado móvil? Que aquí viendo las cifras que ustedes me enviaron, desde 2019 hasta la fecha se han hecho 15 jornadas. Varias respuestas en este sentido, Camilo. La primera es que, por supuesto, los cierres fronterizos impidió que se cumplieran con la proyección de consulados móviles porque no podían movilizarse los funcionarios a sus sitios de destino, tampoco como lo pueden hacer nuestros conciudadanos para venir a las sedes de los consulados. No obstante, tan pronto se abrió la frontera, por ejemplo, para ir al estado de Victoria, inmediatamente se pegó un consulado móvil. Usualmente, como usted lo manifiesta, se autorizan 2 o 3 días. En el mes de diciembre se programó 10 días de consulado móvil en la ciudad de Melbourne, conociendo las necesidades de nuestros conciudadanos. Inmediatamente se programó también un consulado móvil en Brisbane y en este año ya hemos programado y se han realizado no solamente un consulado móvil en Brisbane otra vez, porque sabemos que hay un importante número de colombianos allí, sino también en la ciudad de Perth, donde tenemos también una gran congestión. Es decir, en este estado lo que pretendemos hacer es darle respuesta a estos connacionales para evitar que ellos se tengan que movilizar.
Recuerda que cada vez que nuestros funcionarios van allá, tienen que requerir un tiempo para hacer sus trámites administrativos de cumplimiento y de todo lo que han recogido allí, la documentación, los pasaportes, los registros, y enviarlos a Colombia y después continuar con las citas aquí. Entonces, quisiéramos tener más consulados móviles, ya estamos proyectando el próximo, por supuesto, para Melbourne, que es una necesidad, pero también tenemos dentro de estos estados que usted nos ha dicho, algunos lugares donde nos hemos visitado desde hace un par de años y también queremos hacerlo. Esta presión se está haciendo en el tiempo para que tengan mayor solidez, que hayan solucionado los inconvenientes de la misma capital y las personas que tienen agendamiento de cita y que podamos hacer presencia oportuna y fortalecida para que ellos puedan ser atendidos adecuadamente. Embajador, yo que vivo aquí en Melbourne, sí, me gustaría decirle que la población de colombianos en esta ciudad es grandísima. Y hasta el año pasado había una sede honoraria, es decir, había un consulado honorario en esta ciudad, una persona local australiana que de forma voluntaria prestaba esos servicios para atender sobre todo temas urgentes de los colombianos que viven aquí. Es la segunda ciudad más poblada de Australia. Y uno se pregunta qué pasó con ese consulado honorario, por qué se acabó y por qué no ha vuelto a haber un consulado aquí en Melbourne. Efectivamente, hasta el año anterior teníamos un cónsul honorario, señor Jeffrey, en la ciudad de Melbourne. Después de que por actividades personales se presentó su renuncia a este honorable cargo, hemos buscado la persona adecuada para que sea cónsul honorario. No obstante, no solamente debe tener la disposición, sino que hay que cumplir una serie de requisitos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y por parte de las autoridades australianas, muy exigentes como todo, porque lo que menos queremos es tener una persona allí que no cumpla con las expectativas de nuestra comunidad. Hasta el momento no lo hemos encontrado, hemos tenido algunos candidatos y por supuesto estamos en búsqueda de una nueva persona. Recuerden, no obstante, que el cónsul honorario no resolverá todos los inconvenientes porque hay trámites que solamente lo pueden hacer los cónsules o los encargados de funciones consulares. Por ejemplo, el de los pasaportes tienen que ser presenciales y es un trámite que solamente se hace en estos lugares. Es decir, sí va a haber en un futuro, ojalá próximo, un consulado en Melbourne, pero como lo decía, para trámites ya, pasaportes, cédulas, sí habría que ir hasta Canberra o esperar el consulado móvil. Indudablemente tenemos la pretensión de que podamos tener el cónsul honorario y seguimos en la búsqueda de esta persona adecuada, pero hay trámites que se seguirán haciendo solamente con los consulados móviles, como el tema de los pasaportes, pero hay otros que sí se pueden hacer allí. Hay un acompañamiento que los cónsules honorarios ofrecen de muy buena voluntad. Es un aspecto muy importante, por ejemplo, las visitas a las cárceles o las personas que tienen algunos inconvenientes legales o judiciales, o de pronto un accidente o una calamidad. Ellos esa asistencia que le brindan es tremendamente importante y lo que queremos es mantener esta figura para que tengan no solamente presencia en este lugar, sino le den respuesta a los connacionales y tengan comunicación directa con los consulados y la sección consular en Canberra, de manera que puedan tener una respuesta inmediata. Pero esta búsqueda para que haya consulado es para que sea un consulado honorario o para que probablemente pueda ser un consulado oficial, físico con oficina. Camilo, sería para ser cónsul honorario. Para crear un consulado como tal, se requieren varias cosas. En primera instancia, por ejemplo, que haya una necesidad sólida y fortalecida de parte de la comunidad, que dentro del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores pues afloren todas aquellas peticiones que han llegado y, por supuesto, con la información que nosotros le estamos remitiendo para fortalecer ese pedido, que hagan un estudio, por ejemplo, de la viabilidad del envío de funcionarios, cuánto es el costo económico, porque para eso no solamente hay que rentar las oficinas, hacer las adecuaciones, tener todo el aparataje logístico y el avituallamiento, los elementos y los computadores, los sistemas adecuados, sino también pagar los salarios de los funcionarios que vendrán desde Colombia. Y para eso pues se requiere, digamos, una proyección mucho mayor. Es nuestro interés, yo ya he presentado de alguna manera la necesidad en Colombia, he dejado vislumbrar el interés que hay de parte de la comunidad, esperemos que en ese análisis que ellos tienen para visualizar recursos en un futuro podamos tener una respuesta asertiva, dependiendo, por supuesto, de la destinación de recursos que tenga nuestro país. Embajador, vi hace unos días en la página del Consulado de Colombia en Sydney que están haciendo jornadas extendidas de atención. ¿En qué consisten estas jornadas? En primera instancia, cuando hacen reagendamiento de citas, hay citas que es personas que las están perdiendo por múltiples razones, por enfermedades, por el COVID, por los cierres que anteriormente le informé, por retrasos en los vuelos y demás, toca reagendarlos y eso lo toma un espacio mayor. Entonces, lo que pretendemos es que de esos trámites de emergencia se hace indudablemente este agendamiento de nuevas citas con un tiempo extendido en el horario para los funcionarios,
Unos de ellos pueden ser entre semana, tratando de darle cabida a las personas que no lograron cumplir y que tienen realmente una necesidad sentida, o también hacer los sábados consulares. Esta figura de sábados consulares se ha llevado a cabo con la capacidad que ya se tiene en este momento y lo han hecho inclusive el año pasado hasta con otros funcionarios que mantenía el consulado en Sydney para esa posibilidad de mayor atención. Jamás será suficiente para todas las peticiones que tenemos, pero creo que son parte de las soluciones que estamos presentando. En el caso del Consulado de Colombia en Canberra, que atiende a los colombianos que viven en estados diferentes a Nueva Gales del Sur y Queensland, ¿también va a haber estas jornadas de atención extendida? Esperamos que también se presenten estas jornadas extendidas, pero en primera instancia estamos tratando de solucionar los inconvenientes de aquellas personas que tenían el agendamiento pendiente, tenían trámites que no se han podido solucionar. Por ejemplo, como le comenté anteriormente, solucionando los trámites de los pasaportes vencidos en esta jurisdicción en el mes de mayo, y allí incluso hemos tenido unas personas que ya se han agendado extraoficialmente allí por la necesidad inmediata que han presentado. Usted ve los funcionarios que no salen en la hora adecuada de cualquier funcionario en este país tan maravilloso, sino que están quedándose hasta más tarde, cumpliendo estas funciones, han atendido a estas personas y además haciendo sus trámites administrativos para poder tener mayor disponibilidad durante el día de atención a los connacionales. ¿Para cuándo esperan ustedes en la embajada, en los consulados, que esté superada esta situación? ¿Cuándo ustedes creen que podremos decir que fue superado este represamiento y que ya se pusieron al día con la atención de los colombianos en Australia? A ver, no somos aruspices ni clarividentes, no tenemos la visión del futuro para decirle exactamente en qué momento. Esperamos que en Sydney puedan en el mes de mayo ya, digamos, estar al día en las citas. Hay incluso muchas personas que viven en lugares de un estado que corresponde a la sección consular en Canberra que a veces piden cita en Sydney y viceversa, teniendo en cuenta que a algunos les queda por movilidad más fácil llegar a estos lugares, indudablemente se están atendiendo también. Pero digamos que esperamos que prontamente tengamos no solamente la descongestión esperada, sino que podamos ser más dinámicos en la atención que están pidiendo los colombianos. Mostraba yo al inicio que hay una diferencia en las cifras de cuántos colombianos vivimos en Australia. Por un lado, la embajada dice que somos 17.015 colombianos y por otro lado, Australia, el gobierno federal, a través de la Oficina Australiana de Estadística, dice que somos 39.540. Esto, la última cifra disponible de 2020, pero también les mostré cómo ha venido creciendo exponencialmente esa cifra de colombianos en Australia desde 1996. Embajador, ¿por qué se da esta diferencia en las cifras? ¿Qué es lo que pasa? Hay varias razones, Camilo. La primera es que nosotros tenemos que soportar nuestros datos estadísticos de los registros de los sistemas que tiene nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero recuerde que esto depende de la información que nos suministren los mismos colombianos. Muchos de ellos no salen directamente de Colombia, están en otros países y posteriormente llegan a Australia. Pero muchos de ellos ingresan y no le reportan, inclusive teniendo su pasaporte, a Colombia que ellos quieren estar en Australia durante un tiempo. Además, hay cifras diversas. ¿Por qué? Muchas de las personas que estaban aquí en Australia anteriormente eran estudiantes que estuvieron de vacaciones o por fuera y no pudieron inclusive regresar en el periodo de las cuarentenas por el COVID-19. Esto hace las cifras disímiles y no podemos certificar cuántos tienen registrados realmente las autoridades de aquí, a pesar de que en las páginas del 2016 aparecen allí unas cifras con una proyección que se pudiera hacer. Indudablemente en nuestras cifras en Colombia aparecen la cantidad en Australia 17.015 y en Nueva Zelanda 2.521. No obstante, sabemos que hay personas que han llegado aquí, se han registrado, pero muchas de ellas han salido, vuelven a ingresar y algunos hacen la proyección que puede haber entre 30 y 39.000 colombianos. Esperamos de todas maneras que nuestros colombianos en este entendido puedan hacer su registro en los consulados. Esto nos da a nosotros mayor fortaleza en información. Consideramos que esto le da mayor capacidad a las solicitudes que le hacemos a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, diciéndole cuál es la cifra real que tenemos en los diferentes estados y que con ello necesitan indudablemente mayor atención y quizás en un futuro poder pedir que se abra un nuevo consulado en otra ciudad, pero con estas cifras latentes que podemos nosotros recoger. Así que esa es la importancia. Saber cuáles son los colombianos, cómo se llaman, dónde viven y qué se les puede apoyar es importante también para nuestro ministerio. Embajador, por último, para cerrar el tema de la atención consular, ¿qué quiere decirles a los colombianos que en estos momentos están muy preocupados, angustiados porque no consiguen una cita, no logran acceder a estos trámites esenciales que necesitan? Indudablemente. Primero, decirles que conocemos sus preocupaciones. Segundo, que no somos ajenos a ella. Tercero, que hemos tenido una integración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con los consulados en procura de buscarle soluciones. No solamente lo que le he mencionado de reagendamiento de citas, de trámites remotos, inclusive que se han autorizado a
un sistema que se pudo crear en Colombia, inclusive para hacer el registro de cédulas. Hubo inconvenientes con ellos, por supuesto, la tecnología no funciona al 100%, pero evitaba que las personas tuvieran que trasladarse hacia los consulados para poder hacer un registro y quizás a veces pagando un pasaje que salía de su propio bolsillo, entregando constancias de supervivencias, de certificados, copias de registros civiles, que esto nos permite a nosotros descongestionar la asistencia, pero darle una respuesta oportuna a los connacionales que ellos lo piden. Tenemos además de esto la figura del consulado móvil, como lo he mencionado anteriormente. Tenemos nosotros la presencia y la participación de nuestros consulados a través de los boletines, la entrega de las informaciones oportunas de lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer. Creo que es muy valioso para la comunidad. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando en beneficio de la comunidad, con vocación de servicio, con entrega total. Esperamos que podamos atenderlos, demostrarles a ellos que no solamente estamos aquí para entregarles a ellos esa parte de Colombia que requieren y darles una respuesta oportuna. Que tengan un poco de paciencia y sé que han tenido bastante, pero estamos mejorando en este proceso y espero que en un futuro próximo, que ya nos encontremos al día en citas, en agendas, ellos puedan encontrar ese espacio que tanto han buscado porque hemos tenido una respuesta eficiente e inmediata de parte de nuestro ministerio. Embajador, aprovechando esta conversación, le cambio de tema. ¿Todo está listo para la jornada electoral de la primera vuelta el próximo 29 de mayo y la posible segunda vuelta del 19 de junio? Por supuesto, Camilo. Uno realmente no conoce todo el aparataje logístico que se requiere para poder hacer las elecciones en el exterior. ¿Para qué comentarle usted aquí las minucias de las dificultades tan grandes que pudimos tener antes de las elecciones para poderle cumplir a nuestros connacionales, de tener el material, de tener a las personas, de recibir la capacitación, de tener los jurados? Incluso los invito para que participen como jurados de votación. A nosotros nos interesa. Esta es una actividad democrática de los colombianos, indistintamente de su afiliación política. Necesitamos es que participen. Y si son jurados, eso le da transparencia a los eventos, que ellos estén allí en la mesa de votación y vean que lo que se hace es completamente objetivo y transparente. Esto es una buena necesidad. Invitarlos que en estas elecciones no solamente participen, pero que tengan cuidado. En dos sitios especialmente, hubo personas que se presentaron allí con algún interés de incidir en la tendencia de voto de nuestros ciudadanos. Déjenlos que ellos elijan libremente. A nosotros no nos interesa decir por cuál candidato deben votar, nos interesa que lo hagan y lo hagan libre y democráticamente. Estas personas que estaban en las entradas entregando propaganda y tratando de fustigarlos a ellos, esto puede convertirse en un delito. Que no lo hagan de esta manera. Déjenlos que ellos simplemente cumplan con su deber patriótico y que nosotros estamos allí para acompañarlos y para garantizar la objetividad. Bienvenidos e invitados para que sean indudablemente nuestros jurados en las próximas elecciones. Sabemos que en las ciudades donde se encuentra la sede del consulado o de la sección consular, ese episodio va a ser desde el lunes anterior hasta el 29 de mayo. Y en las demás ciudades, como son Perth, Brisbane y Melbourne, por supuesto va a ser el 29 de mayo como tal. ¿Cuál es el horario? El horario es el dictaminado por Registraduría Nacional, no solamente para Colombia, sino para los diferentes países, entre las 8 y 4 de la tarde. Y por supuesto, en el segundo episodio, si tenemos una segunda vuelta, que será el 19 de junio, tenemos exactamente el mismo panorama. Desde el lunes anterior hasta el día 19, en Sydney y en Canberra y por supuesto en Auckland, en Nueva Zelanda. Y el último día, que va a ser el domingo, lo tenemos en todas las ciudades, como ya lo he mencionado anteriormente. Me gustaría preguntarle también esto. Usted llegó al cargo en la primera semana de agosto. ¿Cómo se ha sentido en este cargo y cómo le ha ido aquí en Australia? Indudablemente Australia es casi la antípoda de Colombia, pero quiero decirle que muy complacido. No solamente tener un honor tan grande de representar a nuestro país ante Australia y Nueva Zelanda, sino tener la fortuna de conocer personas maravillosas. Créame que en las actividades que hemos realizado culturales he sentido el acercamiento, el calor humano y el cariño de los colombianos con quien he podido compartir muchas de sus preocupaciones, pero también muchas de sus soluciones. Las relaciones bilaterales entre Australia y Colombia son fortalecidas. Quiero mencionarle que hace muy pocos días logramos tener unas consultas de alto nivel entre las autoridades de Australia y de Colombia. No se llevaban a cabo desde hace varios días, razón por la cual quiero decirle que se vieron fortalecidas analizando no solamente los panoramas regionales, sino las relaciones bilaterales, así mismo como los propósitos y las necesidades de cada uno de los países y las intenciones y proyecciones hacia un futuro. Esperamos que pueda crecer la inversión de Australia en Colombia y que también pueda crecer el acercamiento de nuevas empresas desde Colombia aquí en Australia para que ellos puedan entregar y manifestar cuáles son los productos que nosotros tanto queremos con cariño y que producimos indudablemente con mucha entereza. Es más, la semana anterior estuve en la ciudad de Sydney y se entregó un premio a una persona maravillosa, a la señora Carolina Giraldo, quien no solamente es una mujer colombiana, sino una emprendedora
que demostró que durante la pandemia, en vez de disminuir, creció y se le entregó un premio en medio de la representación latinoamericana. No sabe el orgullo, uno puede decir que tengo el corazón henchido de alegría de saber que los colombianos triunfan, no solamente en Australia, sino en toda parte del mundo. También aprovecho, embajador, un tema que sé que es de mucho interés para los colombianos en Australia. ¿Cómo están las relaciones binacionales entre Australia y Colombia? ¿Hay algún tema que estén tratando especial, algún proyecto, algo que debamos saber los colombianos que vivimos en este país y también los colombianos que están en Colombia? Por supuesto, por ejemplo, Colombia está en este momento ofreciendo un panorama para que haya mayor inversión en minería. En este momento, el Ministerio de Minas y Energía ha abierto la posibilidad para que se asuman algunos contratos, especialmente en diferentes regiones del país relacionadas con carbón. Y en el futuro próximo tendrá mayores ofertas. Le hemos transmitido esta información y, por supuesto, entregado los enlaces a las autoridades y a las personas interesadas para que ellos puedan seguir viendo a Colombia como un buen punto de inversión. Además de esto, seguimos creciendo en el ingreso de flores desde Colombia hasta Australia y se han tratado de hacer algunos acercamientos entre los ministerios de Agricultura para que, cumpliendo con las normatividades, indudablemente se le dé preponderancia a este producto, pero que no se pueda eliminar a través de la exigencia exegética de algunos elementos que pueden acabar con las grandiosas flores colombianas. Pero se está trabajando fuertemente en eso y le puedo decir que está creciendo cada año el mercado de flores colombianas aquí en Australia. Y ni se diga el café, que es un producto tan querido, que tenemos colombianos aquí, que tienen no solamente su distribución en diferentes estados, sino que están creciendo en la ubicación y la posibilidad de tener cafés con una muy buena degustación, que usted sabe que es un producto que los llevamos en el corazón. Pues señor embajador de Colombia en Australia y Nueva Zelanda, Óscar Ateortúa Duque, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber entregado esta información de servicio a la comunidad de colombianos aquí en Australia. Camilo, a usted, gracias por estar presente con nosotros. Sé que usted es un hombre no solamente solidario, sino unido a la comunidad colombiana. A ellos un mensaje de cariño, a ellos decirle que no olvidemos esas raíces colombianas tan bonitas, el soporte que nos dieron nuestros padres y humildemente quienes nos permitieron crecer y estar en otra parte del mundo. A ellos nos obedecemos, que no los olvidemos, porque esos lazos de sangre familiares y de unión con nuestra Colombia, nuestra patria, indudablemente nos enaltece y nos engrandece a todos. Y cada vez que veo un colombiano exitoso en el exterior, créame que me siento muy orgulloso y esperaría tener la oportunidad de verlos, de abrazarlos y de felicitarlos. Espero que esta información haya sido útil para toda la comunidad de colombianos en Australia y principalmente para aquellas personas que se han visto afectadas por esta situación. Ustedes pueden seguir escribiéndome a través de las redes sociales, en todas me encuentran como Camilo Montoya Yepes y yo seguiré actualizándolos como siempre a través de esas mismas redes sociales y a través de mi página web camilomontoyayepes.com. Muchísimas gracias por haber visto este reportaje hasta el final.